Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, profe. Perfecto. Y bueno, vamos a estar comenzando entonces la clase de tutoría de hoy, la segunda clase de tutoría que vamos a tener en este semestre, la continuación del semestre de manera virtual. Y primero que nada, quería saber si es que hicieron sus tareas de realizar las consultas, tipo hacer un compilado de todos los ejercicios que, digamos, no entendieron bien, si es que vieron los videos, si es que tienen algunas consultas con respecto a algunos temas específicos, porque de esa manera vamos a encarar la clase de hoy, tipo, a preguntas del chat o mismo que me hagan ahora mismo, y voy a estar respondiendo a priori. Algo que sí quiero mostrarles el día de hoy, así específicamente, independiente de a cualquier consulta que tengan, es justamente algunos temas que creo que son muy buenos repasar antes de ver el examen que vamos a tener el día lunes. Y también podemos estar aclarando algunas cosas con respecto al examen del día lunes. Ese tema específico que quiero más o menos mostrarles cómo funciona es el comportamiento que tienen los conductores, específicamente cuando interactúa con otros conductores, o sea, cuando tenemos cuerpos conductores, y interactúa con otros cuerpos conductores, y vemos como hay una redistribución de carga, hay una igualación de potencial eléctrico y así sucesivamente. Pero bueno, voy a esperar si es que hay una consulta, algún tema específico para empezar con la clase o con esa aplicación. No, parece que quedó clarísimo todo hasta ahora. Están súper preparados para el lunes. Ah, otra cosa también que me llama la atención es que todavía no recibí ninguna respuesta con respecto a los videos. No sé qué tal les pareció, si se entiende bien el contenido que se explica, o sea, esa retroalimentación que les pedí, ¿verdad? Eso principalmente es lo que... La verdad que de mi parte al menos bien con el primer video y estaba mirando también el de capacitores 2 o capacitores uno, no me acuerdo el título del video. Pero bien, súper, creo, o sea, para mí estaba bien. Perfecto. Eso también noté que hasta ahora hay pocas visitas, tipo, no, o sea, no es que tipo, entraron todavía mucho para ver el video. No sé si es que dejaron para, qué sé yo, el día sábado y domingo, ¿verdad? Los días antes del examen. Y así, ¿verdad? Pero gracias por la retroalimentación, bro. Eh, Profe, sí. ¿podríamos hacer algún ejercicio que vea con carga, o sea, que tipo los capacitores se carguen? Después el sistema se desconecte y se cambia la polaridad, algún capacitor o algo así. Porque esa parte al menos a mí no me queda bien claro con el tema de la carga, de la conservación de las cargas, que va a conseguir uno positivo, que va a conseguir un negativo en esa ecuación. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. Entiendo, entiendo. Sí, claro que sí, podemos hacer un ejercicio de esa clase. Específicamente, a ver, te muestro un circuito. Bueno, pero básicamente el tema es el siguiente. Suponete que tenemos este circuito. No sé si es que se entiende más o menos bien. Sí, profe. Bien, perfecto. Tenemos la fuente de corriente continua. Esta sería la entrada de energía al sistema completamente del circuito. Tenemos, vamos a indicar acá, son dos llaves. Las llaves son interruptores, básicamente.
son que conectan una cierta parte del circuito o desconectan una cierta parte del circuito. ¿Está bien? Ahora, suponete, primero que nada, vamos a suponer solamente que la llave S1 es la que se cierra. Entonces, esta parte del circuito que está después de S2 queda desconectado y solamente interactúa el capacitor 1 con la fuente de corriente continua. En ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? La fuente de corriente continua está en paralelo directamente con el capacitor C1. Entonces, dicho de esa manera, vamos a visualizar esta llave cerrada. Allá no la visita. Así es mejor el circuito. Entonces, este capacitor C1 va, obviamente va a polarizarse. De esta manera va a recibir una polaridad positiva. Esta parte va a recibir una polaridad negativa. Y la diferencia potencial que va a recibir el capacitor C1 al estar en paralelo con el voltaje, con la fuente de corriente continua, va a ser la misma de la fuente de corriente continua. O sea, este capacitor va a tener esta misma diferencia de potencial P. Y con ello, si es que conocemos la capacitancia C1, el valor de C1, podemos determinar el valor de la carga utilizando la ecuación de capacitancia por su definición. Sabemos que la carga va a ser igual a... qué molesto esto, che. A delta B, o sea, vamos a poner simplemente B por C. C1 en este caso. Sería carga 1. Ahora, suponete, aquí está nuevamente la llave 2. ¿Qué va a ocurrir si es que abrimos este circuito? O sea, esta zona del circuito, para que la llave S1, vamos a visualizar de esta manera, y cerramos ahora la llave S2. Para que esta parte del circuito veamos así. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Tenemos un capacitor cargado y tenemos un capacitor descargado. En este caso, no hay entrada de energía, ¿sabes? No hay entrada de carga al sistema. Mi sistema es como un sistema cerrado, un sistema aislado. Está aislado de cualquier fuente que me puede suministrar carga a mis capacitores. Entonces, sabemos que estos dos capacitores, ¿cuándo va a ceder? O sea, por ejemplo, va a haber un primer estado en el cual un capacitor está cargado y el otro está completamente descargado. Entonces, sabemos que hay un desequilibrio de cargas. Hay una zona que es más positiva y otra zona que es más negativa. Entonces va a haber como una corriente, va a haber un flujo o una redistribución de esa carga. De tal manera que parte de la carga del capacitor 1 ceda al capacitor 2. ¿Y cuándo va a terminar ese desequilibrio de cargas? Cuando el capacitor C1 se encuentre en paralelo con el capacitor C2, o sea, los dos tengan misma diferencia de potencial. ¿Está bien? Esa va a ser, o sea, ese va a ser el límite que el capacitor 1 va a estar cediendo cargas al capacitor 2. O sea, ahí es cuando se detiene eso. Sería el estado eh, de equilibrio del sistema. Entonces, este sería lo que lastimosamente se ve horrible. Este sería el estado 1, el estado inicial, en la interacción de la fuente con el capacitor 1. Está bien que tiene una capacitancia 1. Entonces, esta carga 1 que vemos del estado inicial, vamos a poner aquí 1, esta sería toda la carga que presenta mi sistema. O sea que la conservación de la carga en los siguientes estados va a tener que ser igual a este Q1, a esta Q1. De tal manera que
En el estado 2, voy a poner en verde, voy a tener un capacitor que tenga una carga Q1 prima y voy a tener un capacitor que tenía capacitancia 2 que tiene almacenado una carga Q2. Vamos a ponerle acá también, si queremos, prima, para indicar que es el estado 2. Y esto, la suma de estas dos cargas, necesariamente tiene que ser igual a Q1 del estado 1, que llamamos simplemente Q1. Y también otra cosa que sabemos, esta es una ecuación, la segunda ecuación que sabemos es que la diferencia potencial del capacitor 1 va a tener que ser igual a la diferencia potencial del capacitor 2. Y así es. De estas dos ecuaciones resolvemos el sistema y cualquier cosa que nos pregunte, por ejemplo, con cuánta carga se queda cada capacitor, cuál es la diferencia de potencial al final de equilibrio, o sea, el estado final, y así sucesivamente. Esto es. Y esto, ya que no está conectado a ninguna resistencia, esto ocurre en teoría de manera instantánea. O sea, de manera que se cierra el interruptor, ya los estados se ven ya aplicados. Y así, de esa misma manera es como se resuelve. También se puede ir, desacoplar el capacitor 1, se conecta de manera, digámosle, alternada, se cambia la polaridad, por así decirlo, y lo único que va a ocurrir es una redistribución de carga. Lo que vos tenés que ver siempre es que si es que está conectado a una fuente, de tal manera que puede ir alimentando eh, de carga al sistema, o no está conectado a la fuente, de tal manera que la carga que se mantiene se tiene que permanecer constante. Pero siempre lo que va a ocurrir es que la diferencia de potencial se van a igualar entre los capacitores. De esa manera es como se detiene o se estabiliza el sistema. Porque lo que nosotros sabemos es que eh, un capacitor siempre, por así decirlo, almacena un cierto grado, al menos en corriente continua, almacena un cierto grado de carga y luego ya, no se, luego ya se detiene y deja de almacenar. De tal manera que permanece en sus terminales una diferencia de potencial constante y deja de recibir energía. Entonces, siempre, eh, o sea, un parámetro como para indicar que el sistema quedó en equilibrio de carga es que las diferencias de potenciales se tienen que igualar. Y así básicamente es como esas dos ecuaciones son las que me van a estar indicando todo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si tenía, por ejemplo, otro capacitor aquí? ¿Qué es lo que ocurría ahí? Un capacitor C3. Lo que iba a ocurrir ahí es que la carga que almacenó en estado 1, sería esta, el, ya que nuevamente no hay ingreso de carga por medio de una fuente de corriente continua, entonces lo que se cargó, el capacitor 1 con esta carga Q1 se va a distribuir en los tres capacitores. ¿Está bien? Se va a ir cargando C2 y C3. Pero como C2 y C3 están en serie, lo que va a ocurrir es que eh, nosotros vamos a ver como un capacitor equivalente C2-3 desde este terminal hasta este terminal, porque estos dos terminales son los que están en paralelo con este capacitor que está aquí, está cargado. Y eso era independiente de cómo nosotros veíamos también, si por ejemplo el capacitor C3 en vez de ubicarse en serie geométricamente en serie, con el capacitor C2 se ubicaba geométricamente en serie, o sea, en vez de estar aquí, estaba
estaba acá. Ahí no iba a cambiar, el sistema iba a ser, se iba a visualizar exactamente de la misma manera y el capacitor C1 iba a estar en paralelo con el capacitor que está en serie C2-3. Eso no iba a cambiar si es que, por ejemplo, el capacitor estaba C3, estaba, por ejemplo, en este ramal que indica la flechita acá negra. ¿Podrías repetir, profe, la última parte porque se cortó el audio? ¿Acertó el audio? Ok, ¿ahora me escuchan bien? Sí, Bueno, perfecto. Lo que estaba explicando es que, por ejemplo, vieron que aquí yo supuse que o sea, puso un tercer capacitor, C3, ¿verdad? En este ramal, por así decirlo. Ay. ¿Y qué pasaba si en vez de que el capacitor C3, en vez de poner aquí, lo ponía del otro lado? Lo ponía acá. De esa manera, parcialmente, íbamos a ver que C1 y C3 están en serie, pero no es en realidad así. Lo que iba a ocurrir era exactamente lo mismo que ocurría o que ocurrió cuando puse C3 en esta posición. Porque siempre lo que va a ocurrir es como que C1 o el capacitor que está cargado va a interactuar de manera como si fuera una fuente con el, con el resto del circuito que se conecte después o se desconecte después. ¿Está bien? O sea, de tal manera que nosotros vamos a ver siempre de esta manera, por más que nosotros poníamos el capacitor 3 en esta parte del circuito. Les voy a mostrar como para que se entienda mejor. Ya, borrar el gráfico importante. Sería este el caso que estoy hablando. Aquí parcialmente parece que C1 y C3 están en serie, pero no, porque nosotros como tomamos que C1, como es la fuente de mi carga, y los otros capacitores están totalmente descargados, entonces hay un desequilibrio de carga. ¿Cuándo va a ocurrir ese equilibrio? Cuando la diferencia potencial de C1, en el capacitor C1, se iguale con la diferencia potencial que vemos del capacitor compuesto C3 y C2 entre estos terminales que vemos acá en rojo. Y eso básicamente era lo que digo. ¿y la asociación entre C2 y C3 sería en paralelo o en serie, profe? C2 y C3 en serie, porque nosotros vemos desde los terminales, voy a poner en verde, entre este terminal y este otro terminal. Así. Atrás de esos terminales nosotros vemos la referencia que ocurre entre C3 y C2. Ya, entiendo. Perfecto. Y eso Profe, básicamente, siempre, sí. y otra cosa, ¿viste en tu ecuación 2, esa que le llamaste Q1' más Q2' igual a Q1? En ese caso, la carga Q1 sería negativa si el capacitor se estuviese descargando, como es el caso. Claro, aquí los signos de carga siempre son, a ver, esto es, por así decirlo, independiente a lo que se carga o se descarga. A ver, ¿cuándo un capacitor se va a estar descargando en este sistema? En este sistema, un capacitor se va a estar descargando si conectamos a tierra sus dos terminales, o sea, hacemos un corto entre ellos y conectamos y se vaya la fuente. Esa es la única manera que se descargue aquí un capacitor porque no tenemos un elemento, por así decirlo, resistivo que gaste esa energía. Lo que tenemos que tener aquí es un elemento que descargue o que lleve la carga de mi sistema a un sistema externo. ¿Y cómo conseguíamos eso? Mediante la Tierra, la referencia del potencial. En ese caso sí vamos a ver, por así decirlo, una distribución de carga negativa, porque va a salir carga de mi sistema. Es como ver como un balance de energía.
Y esa es la única manera que se van a estar descargando los capacitores en este momento, porque no hay unos elementos que disipan la energía, como es la resistencia que vamos a ver en las clases posteriores. Pero eso sí, eh, o sea, si es que no tenemos el disipador de energía, que en este caso sería la Tierra, o sea, el disipador de carga, por así decirlo, no vamos a tener problema con los signos. Siempre vamos a utilizar los signos de carga con los cuales se mantienen los capacitores, porque los capacitores almacenan un tipo de carga, una carga neta. Y con esa carga del capacitor vamos a estar trabajando. ¿Está? Sí, profe. Perfecto. Y bueno, no sé si es que eh, justamente voy a ver si puedo hacer un video hoy y puedo subir hablando de este tema. Yo también estoy haciendo ahora un video de fuerza dieléctrica, o sea, o sea, cómo interactúa el dieléctrico con el capacitor cuando este está entrando en el dieléctrico, en el capacitor. No sé si es que vieron eso con el ingeniero Rom ayer. ¿Vieron ayer en la clase de teoría? Ayer hicimos ejercicios resueltos. Ese archivo que subió el profesor al Classroom. Entiendo. ¿Qué tipo de ejercicios eran? O sea, con respecto a qué capítulo. Te digo, hombre, voy a abrir el. Bueno, mientras nadie tiene otra consulta, un ejercicio que no le quedó claro, un tema. Profe, el ejercicio 4 del ejercitario de capacitores podríamos plantear. Ejercicio 4. A ver, puedes mandar, o sea, al grupo, porque no sé si estamos hablando del mismo ejercitario. Ya no puse. Bueno, voy a ver. Problema resuelto unidad 3 se llama lo que hicimos ayer. Hicimos un ejercicio de dos placas cargadas, donde se le mete una placa en el medio, se forman dos capacitores. Hicimos, a ver un poco, ese ejercicio donde tenemos una esfera, que es un capacitor que adentro tiene dos dieléctricos, uno sólido y uno líquido. Ah, ya. Y básicamente en eso es lo que tardamos más, porque era más complicado. Creo que ese problema, justamente hice el video que está en el canal de YouTube. No sé, o sea, es uno similar, que tenemos un capacitor compuesto de placas esféricas concéntricas y en su interior se dividen en partes iguales dos dieléctricos de cada uno y cada dos. Eso sería, ¿verdad? Así mismo. Bien, perfecto. Si es que, bueno, ya tienen ya en el canal de YouTube, si es que quieren ver como, tipo, una manera, si es que hice de manera diferente, porque hay varias maneras de hacer ese tipo de ejercicio, ya que estamos utilizando los vectores polarización, campo eléctrico y desplazamiento. De varias maneras se puede hacer. Y, o sea, lo que quiero decirles es que está en el canal ese tipo de ejercicio, por si es que quieran ver cómo yo resolví. Ahí ya te envié, profe. Ok. Ah, claro. Ahora, le pregunto, ¿qué función tiene aquí la placa conductora que se introduce en el intermedio del capacitor, de uno de los capacitores? Creo que forma dos capacitores ahí en esa parte. Sí, exactamente. Entonces, nuevamente, las ecuaciones que se van a aplicar son las mismas que usa aquí. Porque la carga aquí, al introducir un material neutro, en este caso el conductor que se introduce en la placa capacitor, en este capacitor,
no va a alterar a la carga que almacenó o que almacenaron los capacitores. Lo que sí va a alterar es la capacitancia de uno de los capacitores, porque este va a cortar, por así decirlo, o sea, no es que va a cortar, sino va a separar este capacitor en dos capacitores que están en serie. Y va a disminuir también la distancia en el espesor T. Entonces, un capacitor va a tener una distancia de separación de menos T sobre 2 y el otro capacitor va a tener una distancia de menos 2. No, bueno, aquí también introduce solamente una parte. Entonces vamos a tener una configuración de 3 capacitores aquí. A ver si eso es lo que entiendo ahora. Solamente se mete esta distancia X. En función de X. Ah, bueno, te dice en función de X. Entonces, necesariamente aquí lo que tenemos son un capacitor que tenía. Vamos a ver como si fuera que tenemos en estos mismos terminales. Ah, mira, es fácil. Vamos a tener que, entonces, la capacitancia de estos, o sea, bueno, básicamente de estos sistemas, va a depender tanto de esta distancia X y el espesor. Pero bueno, como el espesor, vamos a suponer que se pone de manera, para simplificar el problema, se pone justo en el medio, entonces se genera este sistema. También yo me imagino que este cuerpo conductor se va a poder poner en función a una distancia cualquiera, se puede generalizar el problema y va a salir los mismos resultados. Pero en este caso podemos simplificar mucho suponiendo que se colocan en el medio. No sé si eso justamente es lo que hice, ¿verdad? Una condensadora, la conductora de una hora. Bueno, no me dice tanto esa información. Calcula en función de X la carga final de cada condensador y la energía que almacena el sistema. Y bueno, la energía que almacena el sistema no se va a ver alterada por misma conservación de la energía. Eso es tipo algo invariante. Ahora lo que veo es que esta variable S es el área, sería, ¿no? No. Sí, creo que sí. Sí, el área para mí que es, porque S igual a T. Bueno, vamos a ver qué sería esa S, ¿no? O sea, simplemente esta S sería esto. O sea, es como que dije, en vez de dejar toda esta función, deja simplemente funciona S para que sea más lindo el resultado. Eso es lo que. Pero bueno, esto básicamente es lo que ocurre. Y va a ocurrir de igual manera. O sea, ahora en este caso, la carga que almacena el capacitor de la izquierda, donde se introduce el conductor, va a ser la carga que almacena entre estos terminales. ¿Está bien? Ah, eso también. Esto solamente es visto este capacitor de la izquierda. El circuito completo, vamos a poner así, sería con el otro capacitor.
poner entre estos terminales un verde. Profe, Sí, los capacitores ahí de la izquierda, ¿van a ser en serie o en paralelo? y es una asociación, o sea, una asociación mixta. Porque lo que nosotros tenemos que ver es. Espera que voy a terminar este video. Lo que tenemos que ver es entre los terminales de qué tenemos en mi referencia. En este caso, los puntos azules indican los terminales que tenía mi capacitor originalmente. O sea, que sería este capacitor aquí. De esta manera vamos a visualizar los terminales. Entonces, si es que nosotros queremos ver si estos capacitores que puse aquí están en serie o en paralelo, tengo que ver la referencia de mis terminales, que son los azules, los puntos azules. Entonces ahí podemos ver que, vamos a poner otro color, en esta zona voy a tener dos capacitores que van a estar en serie. Y a su vez estos van a estar en paralelo con este otro capacitor. Eso me forma un capacitor equivalente que va a estar en paralelo a su vez con el capacitor que no se modificó sus dimensiones, que sería este, que sería el que tiene los terminales verdes, que sí podemos ver en el gráfico original, y ahí está. ¿Entendido eso? Ah, ya, sí, ya entiendo. Entonces, nosotros vamos a ver solamente, o sea, primero, para hacer el primer análisis, va a ser aquí, entre estos terminales. Entonces vamos a ver que tenemos dos capacitores que están en serie y un capacitor que a su vez está en paralelo, que sería aquí, ¿verdad? Dependiendo de la distancia de aquí. Profe, Sí, una consulta. sí. Ese tercer capacitor, ¿de dónde salió? Se me cortó el internet justito. El que Ese, acabas de dibujar, el último que dibujaste. el de Ese, los terminales verdes. sí. Ese capacitor es el que no se modificó. Porque, o sea, fíjate, este es el primer circuito, ¿verdad? Sí. Este con la batería conectada. Se desconecta la batería y me queda, o sea, ya a su vez pongo este material conductor y tengo este otro circuito que tengo acá, ¿verdad? Si es que quiero indicar cuál es el capacitor que tenía los terminales azul, sería este. ¿Y cuál es el capacitor que tiene los terminales verdes? Sería este. O sea, sería simplemente este capacitor que está aquí, este que hemos hablado. ¿Está bien? Ya. Gracias, profe. Y de este capacitor que está aquí, que pareciera uno, pero al introducir este conductor se vuelven tres capacitores, entonces serían estos tres capacitores que están aquí. Y la manera que se resuelve exactamente la misma ecuación, solamente que ahora tenemos, en vez de tener tres capacitores, tenemos cuatro capacitores. Estas ecuaciones siempre se van a cumplir. O sea, lo que vamos a tener es la conservación de la carga y también que la redistribución de carga se va a dar cuando tengamos los capacitores en paralelo. En este caso, los terminales azules, o sea, la diferencia potencial de los terminales azules van a ser iguales que la diferencia potencial en los terminales verdes. Eso es básicamente lo que ocurre. Pero como cambió la capacitancia del capacitor de la izquierda, entonces ahí lo que va a dar la distribución de carga, porque inicialmente ya estaban en un estado de equilibrio. Y así es como se encara este problema. ¿Le parece bien? Si es que, porque ahora en realidad tengo un problema con mi lapicito, entonces se va a ver muy feo saber los números, casi no se van a entender. Entonces lo que les propongo es que planteen, realizar el ejercicio y al terminar la clase voy a realizar el resuelto y le voy a mandar eh, en una imagen, ¿verdad? Porque con respecto a los videos quiero mostrarle otros temitas específicamente y eso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Sí, súper.
Dale. Bien, el tema de la fuerza de los dieléctricos, eso dieron ayer. Vamos a explicar. Bien, ese sería el caso. Les pregunto, ¿esto dieron en teoría? Por ejemplo, tenemos un capacitor, está cargado, con una carga positiva y una carga negativa, y se le aproxima simplemente un dieléctrico en la frontera del capacitor. Eso llegaron a ver. Ayer al menos no. Pero en la clase anterior vieron qué es lo que ocurre en este caso. Bueno, le explico. Básicamente, cuando tenemos un capacitor y un dieléctrico, y el capacitor, por así decirlo, está en la frontera perdón, el dieléctrico está en la frontera del capacitor. O sea, es como que está comenzando a introducirse este dieléctrico. Va a haber un estado en el cual el dieléctrico, o sea, al dieléctrico se le somete una fuerza desde el capacitor que lo empuja hacia adentro del capacitor. Es una fuerza que sometía al dieléctrico. Ahora, ¿por qué se debe esta fuerza? ¿Y cómo se calcula esta fuerza? Eso es algo también que es interesante ver, porque no hay tanto en las bibliografías normalmente, no hay en los libros. Pero para entender qué es lo que ocurre, es necesario ver un sistema simple, que es, por ejemplo, en el caso de que tenga un dipolo en el espacio, dipolo así, donde sabemos que esto es un proceso, el dipolo. Uno presenta una carga positiva y otro presenta una carga negativa. Bien, supongamos que en el espacio nosotros tenemos una carga o una zona donde está cargada, donde hay una carga positiva. Tenemos otra zona en el mismo espacio, pero en distinto lugar, una zona donde hay una carga o una concentración de carga negativa. Lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Primero que nada, como la carga positiva se atrae a la carga negativa y la carga negativa se atrae a la carga positiva, van a haber dos fuerzas en este dipolo. Pues la fuerza negativa se va a querer atraer a esta parte y la fuerza positiva va a querer atraerse hacia esta parte. ¿Está bien? Como hay dos vectores, digámosle, uno está hacia abajo, otro está hacia arriba, entonces es como que se arme un torque, un par, si componemos en sus componentes paralelas. Entonces, estas dos fuerzas va a generar a su vez una traslación hacia este sentido y también va a generar una rotación que va a ser generado por este par que vemos aquí. O sea, si componemos en el eje X las dos fuerzas, va a generar una traslación. Y si componemos en el eje Y las dos fuerzas, va a generar, como vemos, un par, va a generar un torque, o sea, una rotación. Entonces, lo que va a ocurrir con este dipolo va a ser tanto sobre una traslación como una polarización, una rotación.
de tal manera que nosotros, a ver si me deja. Entonces, una vez que se dio la rotación, de ahí simplemente va a ocurrir aquí, como hay una fuerza de esta manera, hay una fuerza de esta manera, si componemos en su ejes y se van a cancelar estas fuerzas, si componemos en su eje X, vamos a ver que hay una fuerza de traslación. Y esta es la fuerza que vimos recientemente, que es la que actúa el dieléctrico. Cuando el material dieléctrico está cercano al capacitor, está empezando a entrar. Recuerden que las líneas del capacitor en su interior tenía una línea de campo muy fuertes, que eran en ese sentido, ya que la carga positiva se encontraba arriba. Ahora, nosotros suponíamos para determinar la capacitancia que el campo eléctrico externo era cero, pero en realidad no ocurre eso. Lo que ocurre es que tenemos un campo externo, pero es débil. Y la manera que el patrón de ese campo eléctrico en el exterior va a ser de esta manera. Va a ser como un camino o un trayecto cerrado de todas las cargas negativas que salen aquí, por la línea de campo, aquí, al revés. Y así. Porque recuerden, la línea de campo salen del cuerpo positivo y entra el cuerpo negativo. Y así. Entonces, vemos que en esta parte, en esta zona, de aquí, atraviesa línea de campo al dieléctrico. Entonces, vamos a tener, por así decirlo, una carga positiva de esta manera y una carga negativa en esta otra zona. Entonces vamos a tener un caso similar al que vimos aquí. Va a haber una zona que tiene una carga positiva y una zona que tiene una carga negativa. Entonces, sabemos que el material dieléctrico polar está compuesto de dipolos, que sería como si fuera que ver cada molécula de esta manera. Entonces va a haber tanto una rotación como una traslación. La rotación se va a dar, por así decirlo, primeramente, o casi instantáneamente. Todas las cargas negativas van a querer irse hacia arriba, en el material dieléctrico, y todas las cargas positivas se van a querer redistribuir o se van a querer posicionar en la zona de abajo. Entonces vamos a tener como si fuera un dipolo así, neto. Entonces, una vez que ocurra eso, solamente vamos a tener una fuerza de traslación. Y esa es la fuerza que se le somete al dieléctrico. Se explica de esta manera. Esa fuerza se calcula con la conservación de la carga, o más bien con la diferencia de energía que sufre el capacitor y el trabajo que realiza la fuerza con la cual traslada a ese material dieléctrico. De esa manera se puede determinar esta fuerza. Solamente, esto le estaba mostrando para que entiendan, por así decirlo, de dónde sale o por qué ocurre, y también para que tengan esa noción de que existe una fuerza en un dieléctrico cuando se le introduce en el capacitor. Al igual manera, me queda como tarea mostrarle este ejercicio resuelto y también le voy a mostrar un ejercicio cómo se resuelve este tipo de problemas. Pero ese ejercicio sí le voy a mostrar de manera de video, le voy a mostrar específicamente, no sé si le puedo mostrar. A ver. Voy a compartir esta. No sé si es que llegaron ya a ver este. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí se ve. Perfecto. Aquí, como podemos ver, en este ejercicio, tenemos un capacitor que tiene una
cada placa tiene, por así decirlo, una distancia A que se sumerge en un material dieléctrico, en un líquido dieléctrico, una distancia C. Y ahora, como por arte de magia, este dieléctrico sube una distancia H. Y ahora, si se preguntan, ¿por qué sube este dieléctrico? Y es justamente porque existe esa fuerza que se le somete al dieléctrico, que es la fuerza que vimos recientemente. Aquí existe una fuerza. Que esta fuerza se va a contrarrestar con la fuerza de la gravedad, porque esto sube, esto sí hay campos gravitatorios. Entonces va a llegar a un estado de equilibrio. Y ese equilibrio es cuando llega a una distancia H. No sé si aquí llegaron a ver este ejercicio o algo parecido, pero este es el ejercicio que tengo planeado mostrarle en video, como para mostrarle la fuerza que se le somete al eléctrico, cómo se determina y cómo se evalúa. Eso quería mostrar. ¿Se entendió la aplicación? Profe, ese, Sí, el X5, el ejercicio X5 que mostras ahí, vas a alzar en YouTube en estos días, ¿no? ¿Verdad? sí, hoy, porque tipo el examen ya va a ser, Por eso. estamos a la vuelta de la esquina del examen. Hoy voy a ponerme en campaña y voy a subirle. Sí. Otra cosa también que quería mostrarles que es fundamental, es algo que ocurre, es un tema más teórico que otra cosa. Porque, o sea, las preguntas de teoría siempre básicamente son cómo se redistribuye la carga en un material, o cómo se almacena la carga en un material conductor y cómo se almacena la carga en un material dieléctrico, por así decirlo. Y la respuesta corta era, en los metales la carga se almacena en la superficie y en los conductores en el volumen, perdón, los dieléctricos en el volumen. En el conductor en la superficie, en los aislantes o dieléctricos en el volumen. Todas esas cosas. Pero ahora, yo no sé si es que sabían, pero eso es justamente lo que quiero mostrarles, y es algo fundamental para resolver muchos ejercicios, es que, por ejemplo, vamos a suponer que tengo dos conductores, conductor 1 y conductor 2. Este conductor 1 tiene una carga Q1, ya sea positiva o negativa, eso ahora mismo no importa. Y el otro conductor tiene una carga Q2, y nuevamente, puede ser positiva o puede ser negativa. Ahora, lo que vamos a hacer con estos dos conductores, o antes, primero, el conductor, al estar cargado, sabemos que la carga se va a estar almacenando en el exterior. Vamos a poner en este caso que sea positivo, entonces vamos a ver la carga a través de su superficie. Lo mismo ocurre con este otro conductor, vamos también a suponer que son cargas positivas. Y vamos a ver de esta manera, en su superficie. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que un conductor al estar cargado tiene una diferencia potencial. ¿Cómo era esa diferencia potencial? Perdón, tiene un nivel de potencial. No una diferencia potencial, tiene un nivel de potencial. ¿Cómo era ese nivel de potencial? Era constante. Al existir esta carga 3, que está aquí, va a alterar este potencial V1 que estemos aquí, de alguna u otra manera. Entonces, profe, vos ahí en ese caso tendrías que hacer una integral que sería desde ese radio hasta el radio del hueco, más otra integral que iría desde ese radio hueco hasta el final de tu conductor para saber tu potencial total, ¿verdad? Sí y no. Para el primer caso, sí. Vamos a tener que hacer una evaluación. Aquí, por ejemplo, tenemos, si solamente tenemos este sistema que está aquí, si solamente tenemos este sistema que está aquí, vamos a tener tres zonas específicamente. La zona interna, donde aquí vamos a tener que hacer la evaluación del campo eléctrico, y con esa evaluación de campo eléctrico me va a salir una función de campo eléctrico. Con esa función de campo eléctrico lo que vamos a hacer es determinar la diferencia potencial o
la función del potencial que existe en el interior del conductor, o en esta zona, toda esta zona, que delimita la superficie interna del conductor. ¿Está bien? Ahí como evaluamos la diferencia potencial era por medio del trabajo del campo eléctrico. Ya menos sería menos la integral de E por D, en este caso de S, que sería un trayecto, esto igual a la diferencia de potencial. Ahora, va a haber una segunda zona, que sería el interior del conductor, donde ahí sabemos que el campo eléctrico es cero y la diferencia de o sea, el potencial del conductor es constante. ¿Qué quiere decir eso? El potencial, digamos, visualizamos este punto que está contenido en la superficie interna, va a tener el mismo potencial que un punto cualquiera que esté ubicado en la superficie externa del conductor. Porque todo el potencial dentro del volumen del conductor se mantiene constante. Y vamos a tener una tercera zona, que sería lo que ocurre externo al conductor, que sería esta parte que está aquí. Aquí nuevamente tenemos que evaluar ese campo eléctrico y también tenemos que realizar la diferencia potencial, donde aquí, ya que son cargas puntuales, o sea, más bien no son cargas puntuales, pero son un conjunto de cargas puntuales, nuestra referencia, donde el potencial se hace cero, es en el infinito. Y mediante ese dato, nosotros podemos determinar primeramente el potencial de este conductor, evaluando la superficie externa del conductor. Por medio de la definición de conductor, sabemos que el potencial de la superficie externa va a ser igual al potencial de la superficie interna, y de ahí podemos realizar la evaluación nuevamente de la zona 1, que es la zona que estaba en el interior, y con eso podemos determinar todo potencial. O sea, más bien con esta ecuación, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es evaluar con una superficie gaussiana, o sea, vamos a aplicar la ecuación de Gauss, la ley de Gauss. Vamos a hacer una superficie gaussiana, hay un color amarillo, no sé si se ve el color amarillo, avísame. En el interior del conductor, no en la parte donde no existe conductor, sino en la parte donde existe conductor. E por A va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en este caso, ¿verdad? Donde si evaluamos en la superficie gaussiana amarilla, esto se hace cero. ¿Por qué? Porque está dentro del conductor, el campo eléctrico dentro del conductor es cero, entonces esto se hace cero, entonces esto necesariamente se hace cero. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que la carga encerrada, ya que epsilon sub 0 no puede ser infinito, la carga encerrada es lo que es igual a cero. ¿Y qué era la carga encerrada? La carga encerrada era igual a la carga Q3 más la carga, voy a llamarle Q2 interna, Q2i, que sería del conductor, perdón, ese sería 1, ¿no? Q1i, que sería la carga en la superficie interna del conductor 1. Y esto es igual a 0. Aquí nos queda que la carga que es en el conductor 1, en la superficie interna, va a ser igual a menos, va a ser una carga contraria, menos Q3. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que el conductor, vamos a ver si tiene una carga neta, del conductor 1, que esto va a ser igual a la sumatoria de cargas, que en este caso tengo dos cargas, uno que está en la superficie interna y otro está en la superficie externa. Entonces esto sería carga 1 externa
más la carga del conductor 1 interna. Y estas son las ecuaciones que vamos a estar teniendo. O sea, ¿cómo puedo determinar la carga externa? Sería mediante esta ecuación. Está aquí. Ahí. Bueno, no me está generando ahora. Pero sería esta ecuación que está aquí. ¿Y cómo analizábamos la carga interna del conductor? Con esta ecuación que está aquí. Entonces tu carga neta te quedaría menos Q3 más Q1 y se mete así con el signo luego, ¿verdad? Sí, con el signo. Eso tenéis que tener en cuenta. Siempre se utiliza el signo. Cuando tenemos una carga negativa, tiene un signo negativo. Cuando tenemos una carga positiva, tiene un signo positivo. Así es. Entiendo. Gracias, profe. Dale. Profe, ¿puedes repetir Sí, lo de la carga externa, por favor? claro. Fíjate que aquí yo dije nomás que este conductor 1, que es el conductor que tiene la cavidad, tiene una carga Q1. ¿Está bien? Pero yo hablé que se induce tanto carga en el interior del conductor, que sería lo que vemos acá, por así decirlo, en esta zona, y se induce también carga en el exterior del conductor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esta carga Q1 que señalicé aquí? Esa carga Q1 sería la sumatoria de las cargas, tanto en la zona externa o en la superficie externa y en la superficie interna. Resulta ser que la superficie interna va a tener una carga negativa en este caso, así que suponemos que Q3 es positivo, y de ahí nos va a quedar que la carga que se induce externamente va a ser positiva, también porque Q3 es positivo, pero la carga neta va a ser simplemente la sumatoria con su signo de la carga externa más la carga interna. Esto no es un signo negativo, esto simplemente bueno, eso. Esto que está aquí no es un signo negativo. Es así. Ahí. Eso sería. Donde si el problema me dice que el conductor 1 no tiene carga, entonces esto va a ser igual a 0. Y de esa manera puedo determinar mi carga que se distribuye o que se almacena en la parte externa del conductor. Ahora, si me daba el valor de la carga, de igual manera podía determinar la carga externa, porque si esto, qué sé yo, era 3, por así decirlo, 3 coulombs, sabemos que la carga en el conductor 1, en la parte externa, va a ser igual a 3 menos la carga en el conductor 1 que se induce en la parte interna. Así. ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Ahora una última cosa. Si es que de por ahí un ejercicio me pide hallar el potencial de, del conductor este que le está mostrando, pero con la carga interna, esta Q3 que también pusiste vos en el ejercicio, Uh-huh. entonces en la superficie exterior, entonces vendría a ser mi carga total, la carga del conductor más la carga Q3. Si querés determinar el potencial, me dijiste. Sí, sí, para determinar el potencial tengo que determinar el campo eléctrico y en el campo eléctrico necesito la carga total. Entonces, la carga Claro. total vendría a ser la carga de mi conductor más la carga Q3. Así mismo, así mismo. Con sus signos. Dale, perfecto, profe. Gracias.